Para finalizar con los diseños, vamos a ver cuáles son los diseños cuasi experimentales y los diseños no experimentales, ¿vale? Los diseños quasi son muy similares a los experimentales, simplemente lo que tienen es que no hay una randomización inicial. Ajá. Eso no quiere decir que los de grupos no puedan ser equivalentes. Pueden ser equivalentes siempre y cuando el investigador tome la molestia, muy complicada por cierto, de analizar los grupos para que sean más o menos homogéneos. Ujú. Es decir, que tenga que checar variables como de sexo, género, variables económicas, educativas, etcétera. Por lo tanto, pueden llegar a tener algunos problemas en la falta de equivalencia de los grupos y falta de control de muchas variables a lo mejor ocultas, ¿no? Que no haya considerado el investigador. Y las formas son muy similares, o sea, pueden ser con grupos pre, digo, con dos grupos o n grupos y que haga un pre y un post, o nada más con la post medida. O sea, por ejemplo, como ven hay dos grupos. eh, por ejemplo, en el solamente post tenemos dos grupos, a uno se le aplica una variable independiente, al grupo control no, y luego se mide, ¿no? Ahora con grupo control pre y post tienes un grupo control y hay medidas previas, alguna variable independiente o falta de variable independiente en el caso del control y otra medida. Ujú. Entonces, si se fijan, son realmente muy similares. Y en el caso de los no experimentales, pues tenemos que no hay una manipulación de variables como tal y simplemente se observan los fenómenos al natural. Ujú. Pues en ese sentido nos vamos a centrar o en un momento dado, como los transversales, o se van a centrar en múltiples momentos dados, que son los longitudinales. Entonces, un ejemplo muy donde suelen usar estos estudios son en los estudios donde se estudia el desarrollo. Ujú. Los estudios del desarrollo son dependiendo, obviamente, de tus recursos y estas cosas que vimos anteriormente, pues depende de qué tantos recursos y demás, pues podrías considerar hacer uno longitudinal, o si está muy difícil, porque pues, ya llevaría muchos años, dependiendo de cuánto tiempo quieres que crezcan los niños y se desarrollen, pues podrás hacerlo mejor transversal. Vamos a ver más o menos qué es eso. Ujú. Mira, uno transversal podría ser, es algo así más bien, como una fotografía del fenómeno, ujú, en tanto que se hacen mediciones en un momento dado. Por ejemplo, bueno, esos pueden ser evidentemente diferentes alcances, pueden ser exploratorios, descriptivos o correlacionales, no importa. Aquí puse un ejemplo muy simple. Imagínense que quieren estudiar el desarrollo del funcionamiento cognitivo de los niños de primero, segundo y tercer grado del preescolar. Pues podrían tomar ese grupo de primero, segundo y tercero y hacerles estas medidas, aplicándole, por ejemplo, la NIP, la NI preescolar. Entonces ya nomás le aplicas la batería a cada uno de estos momentos, que serían estos snapshots, estas fotos, a primero, segundo y tercero. Y luego pues las comparas para ver si hay diferencias significativas en alguna cuestión. Esto, por ejemplo, puede ser algo transversal. Si se fijan, tenemos tres momentos diferentes de tres poblaciones diferentes. Ujú. Los niños de primero, los niños de segundo y los niños de tercero. Y los comparamos. Ajá. En ese sentido es transversal. En cambio, uno longitudinal, estos estudios van a trabajar la evolución de un fenómeno a lo largo de diferentes momentos. Pueden ser de tendencia, de cohorte o de panel. Vamos a ver qué es cada uno. Ujú. En los de tendencia tenemos que es en esencia la misma población, pero tomamos diferentes momentos. Por ejemplo, sería a diferencia del transversal que tomamos tres poblaciones, podríamos tomarlos de primero, e ir viendo cómo ellos, pues no sé, eh, en en el proceso de 6 meses, por poner un ejemplo, este, bueno, en periodos de 6 meses, en periodos de cada 2 meses o lo que sea, cómo van evolucionando a nivel de su funcionamiento cognitivo. Ujú. Eso podría ser una opción, pero si se fijan es la misma población, pero podemos tomar este, diferentes muestras de esa misma población.
En ese caso sería los de primero de un grupo, luego los de primero de otro grupo y luego los de primero de otro grupo. Me refiero en grupos aquí en sentido de otras escuelas o algo así. Ujú. En el caso de los de evolución de grupo, pues sería más bien misma población o misma subpoblación o subgrupo dentro de las poblaciones. Y por ejemplo, en lugar de tomar los niños de simplemente los niños de primero y estudiarlos a lo largo de periodos de 2 a 3 meses, podríamos estudiar niños de primero que tengan algún problema de la vista, ¿no? Entonces es un subgrupo o una subpoblación más bien y los estudiamos de diferentes escuelas, pam, 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 ujú, cada 2 meses o 3 meses. Otro que podrías hacer es uno longitudinal de panel, en donde, donde tomas los mismos casos. O sea, supongo que estudias cada 2 o 3 meses al mismo grupo, o sea, al mismo grupo escolar, o sea, de la misma escuela, su funcionamiento cognitivo a lo largo de un periodo de 1 año y medio, un año. Entonces, si fijan, tenemos en diferentes momentos, pero son las mismas personas. Ujú. O sea, son los mismos casos. Entonces, para que quede un poco más claro, la diferencia es que en el transversal son como pequeños snapshots de diferentes este, poblaciones y en este estamos hablando de pequeños, igual, digamos, momentos, pero de la misma población o subpoblación, o hasta en el mismo caso del mismo grupo de estudio específico, o sea, la misma muestra a lo largo del tiempo. Por lo mismo, estos son más complicados de hacer, más costosos, llevan mucho tiempo, son muy difíciles de lograr porque de repente está la mortalidad de los participantes, es decir, que claudiquen la participación y pues si tenías a lo mejor 100 en un inicio, luego te quedas con 50. O si tenías 20, pues te quedas con 10 y ya con 10 pues no puedes hacer gran cosa, ¿no? Entonces, esa es la dificultad de los de longitudinales, cómo mantener a los participantes dentro del estudio. Y obviamente seguirlos a lo largo del tiempo, que es muy costoso. Ujú. Nos vemos, cuídense.